La condena en contra de Ramón Mario González Daer, 6 años de cárcel, impuso el tribunal de sentencia. Estamos con la abogada Raquel Talavera. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. Muy bien, ¿qué tal, Liz? ¿Qué A tu tal, doctora? orden. ¿Cómo estás? ¿Cómo toma esta sentencia, doctora? Bueno, primero que entiendo que existe una consigna que hay que condenarle de cualquier forma, de cualquier modo. La acusación y la elevación a juicio oral y público se realizó por supuestos hechos de quebrantamiento de depósito y hurto agravado en grado de instigador. Bueno, muy bien. Evidentemente que esta defensa ha podido demostrar de que nadie puede instigar a un fantasma, como siempre mencionamos, entonces no existe ninguna prueba de ese vínculo y el tribunal, minutos antes de los alegatos finales, advierte a la defensa del artículo 400 de una posible calificación sobre reducción y nos dio 60 minutos para poder preparar la defensa. Si bien esta representación solicitó un plazo razonable de conformidad al artículo 8.1, 8.2 de la Convención Americana y 17 numeral 7 de la Constitución Nacional, refirieron que no. En esas condiciones realmente era un poco difícil poder preparar una defensa sobre una calificación totalmente nueva a los hechos que fueron elevados. Lo concreto es que en 40 minutos después sale la sentencia dando la razón a esta defensa de que no existe el nexo causal de la instigación o el grado de participación en los hechos de hurto agravado y de quebrantamiento de depósito, que es por lo que esta representación se había preparado. Pero sí encuentran que se subsume la conducta en reducción y que como es en 3 oportunidades, suman a 6 años. La Fiscalía había pedido 12 años. O sea, en realidad el marco penal máximo que tiene nuestro Código Penal es de 30. O sea que ya está bien que tengan esa misma versión, pero ni modo que se vaya a más del 30 años, que es el marco penal máximo. En concreto, el punto del debate es que para el tribunal de sentencia, los cheques que fueron incautados como evidencia no constituían parte del patrimonio pasivo como sostiene la defensa y que argumentó en el Código Civil, como también argumentó el derecho de propiedad, porque para que haya reducción tiene que haber, tiene que recibir la persona no solamente cosas provenientes de un hecho antijurídico, propiedad ajena. Así es que por los mismos argumentos que nosotros mencionamos que no puede haber hurto, primero por el grado de participación y segundo porque solamente una sentencia firma una ley especial de conformidad al artículo 109 puede privarle a una persona de los derechos de propiedad. Es más, eventualmente, inclusive habiendo condenas, podría haber un comiso como hubo en la sentencia 515 sobre cheques, pero no sobre otros documentos, no sobre títulos, etcétera. Entonces eso tiene que ser devuelto a la persona, su prueba documental tiene que ser devuelto a la persona de cuyo domicilio fue secuestrado. Entonces, evidentemente que vamos a apelar por los hechos punibles y que acusó la Fiscalía, va a salir la absolución. Esta representante considera realmente que hubo un hecho grave de quebrantamiento de depósito, pero no existe un hecho causal que tiene que ser anterior, porque instigar pues significa convencerle a otro, así dice nuestro código en el artículo 30, ese otro nunca existió. Doctora, para entender, discúlpame, para entender, quiere decir que solamente le condenó por reducción, no hubo quebrantamiento ni hurto. No, o sea, sí existe el quebrantamiento de depósito, sí existe, pero no existe el nexo causal con nuestro representado. Pero por el tribunal que dijo, le condenó por ese hecho. Eso dijo. Solamente por reducción, por el que no por la acusación presentada por el Ministerio Público. Por reducción, pero hizo que sean concurso porque fueron varios. Claro, hizo concursar como si fueran varios actos de conducta, 3 veces. Del mismo delito que es reducción. Del mismo delito, sí. Ahora entiendo. Que es lo que de repente, dentro de todo, la defensa, analizando bien, decía que probablemente lo que podría haber es reducción en última instancia, ¿verdad? Y sí, pero
para nosotros, porque nosotros habíamos analizado ya ese hecho, o sea, teníamos que hacer el trabajo en la fiscalía para saber qué, porque actos posteriores, después de un hecho consumado, no puede ser instigado. La instigación se tiene que dar antes y se tiene que saber a quién. Pero bueno, 60, como te digo, minutos antes nos dijeron, bueno, la advertencia, ok. Pero dentro de eso otra vez está el tema que las cosas tienen que ser ajenas. Y hasta ese momento del año 2021, la sentencia 515 salió el 17 de diciembre, o sea, posterior también. Hay que ver un poco qué tanto es ajeno anterior a la sentencia. Eso es el punto de debate ahora. Entiendo, bastante interesante al final, pero ese cambio de calificación que hizo el tribunal, No mató. pero cambió también los hechos ahí o no, doctora. Porque yo sé que por el artículo 400 puede cambiar la calificación, pero no lo he hecho. Acusado. No, en realidad sí había una porción fáctica que eventualmente se podría subsumir, pero no como conductas diferentes, porque la reducción no es cuántas veces usó el cheque, la reducción es si recibió. Y también, como te digo, tendría que ser ajeno, o sea, yo robo un auto, me voy y te vendo a vos y vos me compras el auto. Una sola vez, no importa si vos usaste el auto para irte a Cacupé, para irte a Luque, para irte a cualquier otro lugar. Y además, ahí es absolutamente típico porque es ajeno. Pero si evidencias incautadas, podría tratarse de un hecho antijurídico, pero también exige la norma que sea sobre propiedad ajena. Claro. Y en ese momento había una posesión compartida. Hay un artículo del Código Civil del 1911, en el cual el propietario nunca pierde la posesión originaria. Pero bueno, nosotros sabemos que hay como una consigna, hay que condenarle como sea. Pero en realidad no pudieron salvar la situación por la acusación del Ministerio Público y para condenarle, entonces advirtieron sorpresivamente del quebrantamiento de depósito. Pero falta un elemento de tipo penal también hay. Doctora, y el hecho de que hayan advertido y luego en una hora ya esté la sentencia, todo con la fundamentación, el tipo de reducción, ¿no les da la pauta de que esto ya más o menos ya estaba siendo pensado antes o por el propio tribunal? No, pero sin duda. O sea... que ya estaba marcado, digamos, porque doctora. Vinieron minutos antes de alegatos finales, hacen la advertencia. ¿En qué momento puede ejercer su defensa material sobre esos hechos? 60 minutos. No es suficiente. No es suficiente. Y no declaró sobre eso, atención. doctora. ¿Qué? No declaró sobre eso, digo. ¿Y cómo va a declarar si nosotros que estamos en alegatos finales? Sí, él declaró sobre los hechos en los cuales nosotros estábamos declarando la defensa, ¿verdad? Ah, entiendo. Lógico. Y bueno, lo concreto entonces... Yo lo único que reclamo es la falta del tiempo, porque sí está dentro de sus facultades advertirnos una calificación diferente, pero el acto, la conducta en la reducción no es cuántas veces uno usa lo robado o lo hurtado o la propiedad ajena, en la hipótesis que fuese una propiedad ajena, que nosotros sostenemos lo contrario, sino en el hecho de la recepción. Entiendo. Pero bueno, se planteó bastante bien, por lo menos escucharon los argumentos por qué no había quebrantamiento, o sea, por qué no había nexo causal con el quebrantamiento y con el hurto. Y bueno, con los mismos argumentos por el cual van a tener que descartar, porque ya mencionaron que solamente es por reducción. Hay que ver un poco si la sentencia no llega a ser contradictoria, pero esa falta de tiempo para la preparación de la defensa violenta lo que es un debido proceso. Y por la cuestión de fondo es considerar entonces que cuando se incauta bienes, cualquier tipo de bien, cosas, como evidencia pasa directamente a propiedad del Estado. Yo cuestiono eso de conformidad, como te dice el artículo 109 de la Constitución Nacional, el cual dice que solamente puede perderse la propiedad por una sentencia judicial o por una ley especial de expropiación.
están en carácter de custodia como evidencia y eventualmente, aunque salga alguna condena eventual en el determinado proceso, puede ser que esas evidencias no formen parte del nexo causal, no sean utilizadas, inclusive devueltas. Pero si se considera de que en el momento de incautar evidencia que hay propiedad del Estado, estamos mal. Pero de hecho, doctora, no se usó eso porque estaban desaparecidos. ¿Cómo? Que esas evidencias nunca se usaron, digo, no formaron parte de la condena. Claro, y por eso te digo, o sea, en realidad, en puridad, sí, vuelvo a repetir, artículo 109 de la Constitución Nacional, la propiedad se pierde solamente por una sentencia judicial o por una ley especial, exclusivamente. Entiendo. De lo contrario, o sea, no sé, evidentemente hay una figura especial del Código Penal que se llama custodia, pero eso no le vuelve propiedad. Y para que haya reducción también se requiere que sea propiedad ajena, o sea, va a ser un debate interesante, pero por lo menos no se llegó al absurdo de condenarle por instigarle a un fantasma, o sea, sí, le buscaron la vuelta totalmente, porque la acusación no tenía fundamentos, pero de todas maneras es un fuerte impacto. Yo no sé realmente por qué de una sola vez nomás ya no le condena por todo lo que quieren y así ni pierde el tiempo mi representado, una persona mayor, enferma, y tampoco los abogados, ¿verdad? Haciendo argumentaciones, ejerciendo la defensa por las acusaciones por el cual se elevó y después buscando cualquier otra figura del cual no nos dieron el tiempo suficiente y el razonable para ejercer la defensa. Pero bueno, apelaremos, seguiremos en esas batallas. ¿Cuándo se lee la sentencia, doctora? El lunes 11. Lunes 11 y después entonces tiene 10 días para apelar. Sí. Además surgió algo hoy, mi estimado Raúl y Liz. Sí. Justamente me notificaron, yo realmente también entre tantas causas, de repente soy un ser humano, puedo cometer errores. La recusación por el cual se le había rechazado a la doctora García de Zúñiga fue apelado y sigue pendiente, o sea que tampoco es que estaba firme la competencia de la misma. A la pucha. ¿Dónde está eso? ¿En corte? En corte. Entonces, ese es un punto también a tener en cuenta. Claro. Y sí. Pero bueno, hay que ser muy valientes realmente para poder aplicar, porque imagínense la presión social y mediática que iban a dar en caso de absolución, porque por los dos tipos penales lo dio, entonces trataron de buscar y hacer el trabajo de la fiscalía en visualizar en algún otro tipo penal que más o menos se le acerque. Creo que tampoco están reunidos todos los elementos del tipo. Entiendo. Bueno, doctora. Cuando llegaron al absurdo a una condena por quebrantamiento, por instigación, por hechos posteriores, a un desconocido, tampoco remitieron a la fiscalía para que puedan investigar realmente quién es el autor, ¿verdad? No hubo tampoco. Hay un hecho grave. Tampoco enviaron los antecedentes entonces de ninguna de las personas, porque había una que de repente era sindicada con los testigos, por lo menos. No, absolutamente nada. Ya. Porque para dar la impunidad al actor, que no se sabe quién es, como 19 personas, para darle entonces, para cierto camuflaje de que no hay impunidad por un hecho tan grave, condenan por reducción, atendena. Y bueno, en fin, la verdad que por no llorar es mejor nomás hay que hacer frente y seguir batallando con la Constitución y las leyes en la mano como siempre. Pero 12 años, Dios mío, 12 años que yo lo fiscalía. Y bueno, doctora. De todas maneras, acá el concurso hay que ver si está bien aplicado, porque si vos adquirís un bien, si vos usaste 3 veces, 4 veces, 5 veces, la conducta de la adquisición es la que eventualmente podría ser punible, y por otro lado la falta de un elemento del tipo que hasta ese momento no había salido ninguna sentencia de comicio sobre esos cheques, o sea, seguía perteneciendo al patrimonio pasivo documental porque fue incautado de su domicilio y de sus casas, esas evidencias en particular, que son 19, no 471. 19. 16 en realidad, porque 3 tenían 6. Con esta hipótesis del tribunal, tendría que estar procesado también ante él, porque él es el que tenía 3 cheques también en su poder. Exactamente. Así es que hay mucha tela por cortar aún.
Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. Muy amable. Bueno, a las órdenes. Usted está escuchando